corresponde estudiar lo que es el capítulo número 13. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Los que tengan Biblia compartan con los que no tienen para que todos podamos participar de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabado y bendecido es el nombre del Señor. Así que cuando todos lo tengan, solo confírmenlo con un fuerte amén. Lo vamos a leer verso primero en adelante. Lo leemos en el y de su Santo Espíritu, y dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de la palabra del Señor. Incline su rostro, cierre sus ojitos por un instante. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que nos concedes de permitirnos, Señor, poder estar una vez más delante de tu maravillosa presencia. Te pido, maravilloso Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Que pueda ser de gran aliciente, Señor, en medio nuestro. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Que seas tú, Señor, glorificándote cada día más, Señor, a través de nuestras vidas. Háblanos, instrúyenos, Señor, a través de tu palabra. Tú que conoces nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, que podamos salir con una bendición de este lugar. Que podamos salir, Padre de la gloria, llenos de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Y que tu palabra, Padre de la gloria, la podamos guardar en nuestros corazones y que la podamos poner en práctica, maravilloso Dios. Usa mi vida, Señor, como un instrumento útil en tus manos. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a entrar a lo que es la meditación prácticamente es la parte inicial de este capítulo número 13. Si usted bien se recuerda, cuando analizábamos nosotros el primer capítulo del libro de los Hechos, yo les decía que íbamos a dividir el estudio a los Hechos del capítulo 1 al capítulo 12, y luego del capítulo 2, del capítulo 13 en adelante iba a ser la segunda parte, y luego es posible que a partir del capítulo 21 en adelante podamos también hacer otra parte. Amén. Así que del capítulo 1 al capítulo número 12, nosotros bien, si usted bien recuerda, hemos analizado cómo fue el inicio de la iglesia, y el encargado, prácticamente el que tenía el control o el que iba adelante, prácticamente guiando, era el apóstol Pedro. Pero ya ahora, del capítulo 13 en adelante, ya no sigue hablando de que el apóstol Pedro, sino ya se incluye el apóstol Pablo. Porque aquí en este capítulo número 13 veremos lo que es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, después que Bernabé fue por él, lo trajo a Antioquía. Estuvieron por el lapso ahí de un tiempo enseñando a la iglesia, que es lo más esencial que tiene que haber en la iglesia, esa necesidad de que la membresía pueda ser discipulada, y de que nosotros
cada día adquiramos más conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué es tan importante de que nosotros adquiramos ese conocimiento de la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque de esa manera va a ser la única forma en la que no vamos a ser engañados. Recuérdense que la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros. Vendrán, dice, hombres con doctrina de demonios. Vendrán hombres con pensamientos, con palabras, con mensajes, dice, conforme a sus propias concupiscencias. Pero ¿cómo nosotros vamos a librarnos de caer en las garras del enemigo? ¿Cómo nosotros vamos a poder ser librados de caer en el engaño? Es conociendo la palabra del Señor, conociendo realmente cuál es la voluntad del Señor. Entonces, en estos versículos que hemos leído, hay dos puntos muy importantes que yo quisiera que nosotros los tratáramos. Uno de esos es la necesidad de un verdadero llamado de parte de Dios. Ese es en primer lugar. Y otro punto muy importante para el bienestar de la iglesia, para el bienestar de una congregación, es que hayan profetas y maestros. Amén. Porque el profeta es el que recibe el mensaje de Dios y transmite el mensaje de Dios. Y el maestro se encarga de discipular, de enseñar, de dar a conocer cuál es la voluntad del Señor. Hoy en día hay iglesias que se dedican únicamente al mensaje, se puede decir mensajes como tópicos. Tópicos son mensajes, hermanos, que se puede decir más como un mensaje de motivación, un mensaje que le hable de cómo salir de la pobreza, de cómo salir de la depresión, de cómo salir de tal vez cambiar su situación de vida. Ahí entra todo lo que es el emocionalismo. Entonces, pero todo eso, a la final la gente va a salir bien emocionada, pero no va a haber una esencia de que vaya esa persona a afirmarse en lo que es realmente la palabra del Señor, que es lo que se necesita. Entonces, por eso es que dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Oigan bien, habían profetas y maestros. La necesidad que hay de que en la iglesia hayan profetas y maestros. ¿Por qué? Porque así la iglesia va a poder conducirse de una forma sana para poder llegar a la meta final. Quiere decir que nosotros no somos cristianos solo por el hecho de ser cristianos, sino que hay un propósito. Y el propósito es claro, es, hermanos, poder llegar a lo que es, hermanos, heredar aquella gloria que nuestro Señor Jesucristo nos dio ya cuando Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él ahí nos dio a nosotros esa posibilidad de poder alcanzar lo inalcanzable. Quiere decir que si hoy nosotros somos salvos, es gracias a la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso su palabra dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces quiere decir de que si la persona no pasa por ese proceso de hermanos, de la humillación y de la aceptación, de hermanos, de la salvación por Cristo Jesús, la persona no va a poder llegar a poder alcanzar la solvencia a sus pecados. Recuerden que todos somos deudores del Señor. Desde que nosotros nacemos con la mancha del pecado. Entonces, al nacer con la mancha del pecado, no hay
ninguna forma, no hay algo que nosotros podamos hacer para poder pagar el precio de la deuda. No hay dinero en el mundo. No hay sacrificio en el mundo que pueda ser suficiente para poder limpiarnos de pecado, para poder garantizarnos hermanos, una eternidad en la presencia del Señor. Y únicamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso tenemos que tener en claro nosotros de que aquí está hablando de un punto muy importante. En el verso 2 dice que estos ministraban al Señor, y en la última parte dice que los que fueron llamados, luego dice, y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme y a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Amén. Entonces ahí vemos nosotros lo que es el llamado de Dios, lo necesario que es el llamado de Dios. Alguien que no sea llamado de Dios no va a poder entender la voluntad del Señor. Quiere decir que si yo por emoción vengo y abro una iglesia, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede decir, vamos a rentar un local y vamos a empezar a hacer cultos y vamos a empezar a alabar al Señor, a glorificar al Señor, y puede hacer de que en un momento la gente se pueda sentir confortable. Pero no ese es el todo, sino que es necesario y muy esencial es tener el llamado de Dios. Porque aquel que tiene el llamado del Señor, el Señor le va a revelar cuál es su voluntad. Entonces nos va a hacer sentir claramente que cuáles son las cosas que le agradan al Señor y las cosas que no le agradan al Señor. Y una persona que el Señor llama, lo capacita. Lo capacita primero. No lo va a mandar así por así nomás. En el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo claramente, él, hermanos, hubo un proceso en él. Claro que nosotros decimos, no, pero si él rápido empezó a predicar. Sí, es que rápido empezó a predicar. Pero cuando él fue a su primer viaje misionero, ya tenía años de estar perseverando en la obra del Señor. Incluso él en una ocasión estaba enseñando y hermanos, vinieron otros de los discípulos, de los que habían vivido con nuestro Señor Jesucristo, los que habían convivido con nuestro Señor Jesucristo, y le vinieron a enseñar muchas cosas. Bueno, no enseñar, sino a aclarar algunas cosas. Pero como él tenía el llamado del Señor, no andaba perdido, andaba bien. Lo único era que le faltaba un poco de conocimiento de algunas cosas. Entonces, alguien que es llamado es necesario que sea discipulado. No porque hoy quiera y ya mañana ya va a estar abriendo una iglesia y va a ser pastor, sino que tiene que tener un proceso. Y a los que el Señor llama son aquellos que van a tener el respaldo de Dios. Son aquellos de los cuales, hermanos, el Señor va a ir revelándole cuál es su voluntad. Entonces es muy importante tener bien en claro esto sobre lo que es el llamado de Dios. Amén. El llamado de Dios es lo más importante. ¿Por qué? Porque una persona que es llamada por el Señor no va a ver las cosas con sus propios ojos, sino que va a ver las cosas a través de los ojos de Dios. En el caso de Eliseo y su criado Jesse, ¿qué sucedió con ellos? Ahí el profeta era Eliseo. Jesse era el ayudante del profeta. Pero en un momento, cuando sus vidas se vieron amenazadas, entonces
Jesse dice que miró que estaban rodeados y miró, el criado miró que no había forma de salir. Y empezó a temblar, empezó a preocuparse, empezó a decir: hoy sí ya se terminó todo. Hoy sí ya se acabó todo, ya no hay solución. Y le dice al profeta: profeta, ahora sí ya. Mi señor, ahora ya estamos muertos, mira, nos tienen rodeados, no hay forma de salir de acá. Entonces el profeta lo único que le dice es que mayor es el que está con ellos que el que está en contra de ellos. Entonces le dice: no, nosotros somos más que ellos. ¿Pero cómo? La diferencia, uno estaba viendo a través de los ojos de Dios y el otro estaba viendo con los ojos humanos. Entonces con los ojos humanos vemos nosotros las cosas que son imposibles. Y los obstáculos se nos hacen difícil de poder superarlos. Tenemos un problema y creemos que ese problema nos va a causar pérdida o que no va a haber una forma de solucionarlo. Pero cuando tiene los ojos del Señor, está confiado, está tranquilo. Porque el Señor dice: el Señor tiene el control de todas las cosas. Y la palabra del Señor es fiel. Que aunque todos los que estén a nuestro lado nos dejen, el Señor a usted no lo va a desamparar. No nos va a dejar solos, sino que Él va a estar con nosotros. Entonces esa es una parte de tener el llamado del Señor. Entonces Eliseo dice que agarró y oró por su criado. Y cuando oró por el criado, le dice al Señor: Señor, ábrele los ojos para que pueda ver. Qué raro, si él tenía los ojos abiertos, no era ciego, pero no podía ver lo espiritual. Pero cuando dice que el Señor le abrió los ojos, pudo ver él, hermanos, que había, dice, un ejército de ángeles alrededor de ellos. Entonces eso es lo maravilloso. ¿Usted un día se ha sentido solo o sola? Es que estoy solo. Es que estoy sola. ¿Saben qué es la soledad? Es el mejor momento para buscar la presencia del Señor. Para hermanos ponerse a comunión con el Señor y hablar con el Señor, hermanos, porque ahí uno está en intimidad con Él. Pero mucha gente cuando está solo llora, se deprime, le da la tristeza, le da melancolía. Y hermanos, y las preocupaciones, los pensamientos empiezan a venir, pero no debería de ser así, sino que aprovechar para fortalecernos en el Señor. Pero lo más importante que tenemos que ver nosotros acá es realmente tener el llamado del Señor, porque si se tiene el llamado del Señor, prácticamente vamos a poder seguir avanzando. Y eso es lo que la iglesia necesita. Necesita, hermanos, de siervos que, hermanos, tengan realmente ese verdadero llamado del Señor. Porque al tener ese llamado del Señor, ahí es donde, hermanos, realmente va a haber esa forma de que se le va a pedir la dirección al Señor y el Señor va a ir obrando sobrenaturalmente. Amén. Entonces la importancia de que hayan profetas y maestros. Cuando se habla del llamado del Señor, en Pedro capítulo 2 verso 9 dice que, hermanos, que nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Amén. Imagínense, una persona se encuentra, el llamamiento del Señor viene, hermanos, no porque sea buena persona, no porque, hermanos, sea lo más bonito, no, es que el Señor llama, hermanos, no importa cuál sea la condición de la persona. Pero en este caso el apóstol Pedro dice: de las tinieblas a su luz. ¿Por qué? Porque estábamos en una vida de pecado y Él nos llamó. Ese es el significado del llamado del Señor, que Él llama a la persona.
No importa dónde esté, no importa quién sea, no importa qué cosas haya hecho, pero si al Señor le place llamar, lo llama. En el caso del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, fue consciente de la muerte de Esteban. Quiere decir que él apoyó la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban estaba dando un mensaje acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y él era un perseguidor de la iglesia. Entonces él consintió la muerte de él, imagínense. Es una de las que sabemos, pero él había hecho muchas cosas antes. Había puesto a algunos en la cárcel, a otros los había azotado, a otros los perseguía. La gente estaba atemorizada, los cristianos le tenían pavor a Saulo de Tarso. Cuando decían ahí viene Saulo, lo que hacían era esconderse, encerrarse, porque sabían que era malvado. Pero ese hombre, al Señor le plació llamarlo para luego usarlo para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Entonces tal vez la persona que usted piense que es que yo no le veo talle, es que yo no creo, es que este es malo, este es mundano, dice. Pero ese mundano en las manos del Señor es útil. Ese que tal vez no quiere nada con el Señor. Hay muchos testimonios de gente que por los vicios, la droga, el alcoholismo, han perdido su familia, han perdido su trabajo, han perdido todos sus bienes y han quedado totalmente en la calle. Pero un día la palabra les llega y entonces son restaurados. Porque el llamamiento del Señor es a restauración. Es el Señor cuando llama a una persona lo restaura, lo transforma, lo hace una nueva persona, una nueva criatura. Y aquí somos hechos nuevas criaturas en el Señor. Entonces eso es lo que hace el Señor. Ahora, una persona que tiene el llamado del Señor va a entender claramente cuál es la necesidad de hermanos de poder llevar el mensaje. Ellos entienden claramente cuál es la voluntad del Señor. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué entienden cuál es la voluntad del Señor? Porque tienen el llamado del Señor. Entonces, en primer lugar, dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 4, oigan bien. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, oigan bien, enviados por el Espíritu Santo. Hermanos, aquel que no tiene el llamado del Señor no va a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces a los que Él llama los guía. ¿A usted quién los guía? ¿Sus propios pensamientos? ¿Usted hace lo que usted quiere? Yo escuché decir a una persona, no lo voy a decir cristiana o hermana porque realmente no es. Dijo, yo soy cristiana a mi manera. Y yo dije, que se vaya al diablo, dije yo. Esa no es cristiana. ¿Cómo voy a ser yo cristiano a mi manera? Si no hay nada bueno en mí. No hay cosa buena en mí. Entonces no podemos ser cristianos a nuestra manera. Tiene que ser a la manera del Señor. Le cedemos todo, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. El Señor le dijo al profeta Jeremías, ve, le dice a la casa del alfarero. Y le dijo, allá te voy a demostrar cómo yo transformo a una persona. Y cuando él fue a la casa del alfarero, miró que estaba el alfarero, hermanos, haciendo un vaso de barro. Y de repente dice que deshizo el vaso de barro y luego lo empezó a formar.
Entonces, eso es lo que sucede. Lo que el Señor le estaba queriendo dar a entender: yo te voy a deshacer y te voy a hacer hasta que llegues a la forma de la cual es la voluntad del Señor. Quiere decir que el Señor va a ir, hermanos, transformando nuestras vidas, transformando nuestro carácter, conforme hasta que lleguemos, hermanos, a la medida de la estatura del varón perfecto. Entonces, pero tenemos que entender ese punto de vista, de que tiene que ser, hermanos, bajo la voluntad del Señor. Entonces les vuelvo a preguntar nuevamente: ¿a ustedes quién los guía? ¿Sus propios pensamientos? ¿Su propio criterio? No, es que yo sentí. Eso de sentir es peligroso. Porque una cosa, no nos podemos guiar por sentimientos, sino que tiene que ser, hermanos, realmente que el Espíritu Santo. Acá dice, hermanos, que el Espíritu Santo los guiaba. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Oigan bien. Fueron enviados por el Espíritu Santo, pero se fueron a Chipre y allá se fueron a una playa a nadar y andaban de paseo, paseando. No, fueron directo a lo que iban. ¿A qué fueron? Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Ahí eso es lo que es entender cuál es el llamado del Señor. Ellos sabían, primero, fueron llevados por el Espíritu Santo a ese lugar. Pero ¿por qué el Espíritu Santo los envió a ese lugar? Los envió porque ahí había necesidad de la palabra del Señor. Ahí habían almas que necesitaban escuchar el mensaje. ¿Y el mensaje cuál era? Solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo puede sacarlos de la situación en la que se encuentren. Solo Cristo puede obrar sobrenatural. Solo Cristo puede sanar. Solo Cristo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender de que, hermanos, aquel que realmente tiene ese llamado del Señor se va a preocupar por eso. Ahora, esta es otra pregunta. ¿En qué usted está preocupado? ¿Cuál es la preocupación de su vida? A ver, uno por uno. La hermana me mira, yo estoy adelante. Va a empezar conmigo. No, pero ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Usted está orando por aquel familiar que tiene, que no ha llegado a los pies de Cristo? ¿Usted cuando tiene la oportunidad le habla de Cristo? Cuando tenemos oportunidad vamos a la calle y evangelizamos a alguien. Entonces, pero realmente esa es hacer la voluntad del Señor. Cuando alguien entiende que el Señor nos ha llamado para usarnos para la honra y la gloria de su nombre. En este caso específicamente podemos nosotros notar que el tener el llamado del Señor es un bienestar y un beneficio para la obra del Señor, para la iglesia local. Eso es esencial. La iglesia, hermanos, puede tener de todo. La podemos adornar de lo mejor y puede ser la decoración la más bonita, las mejores sillas, puede ser lo máximo todo. Pero si no hay el llamado del Señor, no hay nada. Porque si no hay el llamado del Señor, no va a haber profetas y no va a haber maestros, que es lo más necesario. Entonces realmente al que el Señor lo llama, en un ejemplo, el pastor tiene que estar dotado de estas dos cosas: surgir como profeta. Y un profeta es ser mensajero del Señor.
Entonces, él tiene que saber de que su responsabilidad es llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y otra cosa es poder enseñarle a la iglesia cuando es necesario enseñarle. Porque no podemos acá solo venir, ¿saben qué, hermanos? Vamos a cantar 3 coros, vamos a adorar unos 10 minutos, luego vamos a brincar 10 minutos más, luego vamos a correr 10 minutos más y luego de ahí vamos a orar y de ahí nos vamos. Y al siguiente día lo mismo. Y al siguiente día lo mismo. En una ocasión a mí me propusieron acá cambiar un culto. Y me dijo, mire, hermano, yo veo que usted enseña los miércoles, los viernes, los domingos. ¿Por qué no cancelamos un día de esos días? Me dice. Y no hace usted la enseñanza, sino que ponemos las sillas en rueda y luego planeamos ahí un cafecito, un tecito, un chocolatito y compartimos todos y nos conocemos todos. Sí, para conocernos. Después del culto nos podemos conocer. Pero no puede haber una reunión sin que haya la palabra del Señor, sin que haya el mensaje del Señor. La alabanza, la adoración es muy importante, pero es muy importante y más importante el mensaje de la palabra del Señor. Porque de ahí es donde nosotros vamos a ser fortalecidos. Entonces tenemos que entender que también la palabra del Señor dice que el que anhela obispado, buena cosa anhela. Amén. Entonces, el anhelar ser hermanos de servicio o ser, hermanos, una pieza útil en las manos del Señor, no hay nada malo, es buenísimo. Pero es necesario saber de que hay un precio el que hay que pagar. Y mucha gente quiere el beneficio, pero no quiere pagar el precio. Nosotros hemos visto acá, en los capítulos que ya hemos estudiado, que muchos de los discípulos, de los apóstoles, fueron muertos. En el caso del capítulo anterior, Jacobo muere, Pedro es encarcelado. ¿Qué necesidad tenían ellos de morir y ser encarcelados? Pero ellos sabían que ellos, el anhelo más grande de ellos era servirle al Señor. Y ellos sabían que la recompensa que venía en un futuro era una recompensa que nadie, hermanos, en este mundo, ni las bellezas más grandes en esta tierra pueden compararse con lo que el Señor nos está preparando para la eternidad. Amén. Ay, la gente dice, ay, es que la ciudad más grande, yo quiero ir a Nueva York, a Manhattan, en aquella ciudad, grandes edificios. Ay, mi sueño es ir a Tokio, mi sueño es ir a Dubái. Eso no se compara con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero ahí eso nosotros tenemos que esforzarnos. Y, hermanos, entender de que el Señor tiene un plan y nosotros somos parte de ese plan. Somos piezas importantes para ese plan. ¿Y cuál es? Usted tal vez diga, es que yo no tengo la capacidad para poder evangelizar. Yo no tengo palabras para poder hablar. Pero es que usted no necesita, hermanos, tener tanta elocuencia para eso. Usted invítelo y tráigalo a la iglesia. Y ya aquí el Señor se encargará. Aquí el Señor le va a hablar. Ahora dice, no, pero no lo quiero traer aquí. Llévelo a otro lugar, pero llévelo a un lugar donde le prediquen la palabra del Señor. Donde le hablen que Cristo lo puede salvar, lo puede rescatar, lo puede restaurar, lo puede renovar. Y siempre orándole al Señor para que el Señor obre sobrenaturalmente en esa vida. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el estudio. Lo que quiero que nos quede claro es la necesidad realmente de ese verdadero llamado del Señor. Porque si hay llamado del Señor, en todos los ámbitos va a haber respaldo de parte del Señor.
Entonces, si nosotros anhelamos servirle, sirvámosle. Pero realmente asegurémonos de que estemos en la voluntad del Señor. Ahora, yo les puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes reconocen que Cristo Jesús vino en carne? ¿Reconocen que Cristo Jesús vino en carne? ¿Tienen claro eso? ¿Ustedes reconocen y tienen en claro que Él murió en la cruz del Calvario? ¿Que su sangre fue derramada? ¿Que murió? ¿Que al tercer día resucitó? ¿Y que hoy está a la diestra del Padre? Entonces estamos bien. No estamos perdidos. Ahora, ya tenemos el conocimiento. Ahora falta la práctica. La práctica es, hermanos, llevar ese mensaje. El conocimiento que ya tenemos no es para que nosotros nos captemos. Es que yo conozco, yo he estudiado, yo estudié en la universidad, yo estuve en estudios teológicos, yo estuve acá. Yo escuchaba a unos hermanos y le preguntaban, bueno, ¿y usted cuál es el propósito de estudiar? No, para conocer, para saber. Es que no tiene que ser solo por saber, sino que tiene que haber una intención, un deseo. Sí, un propósito. Y es, hermanos, ser de beneficio a aquellas almas que necesitan llegar a los pies de Cristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orarle al Señor. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has concedido, Señor, de